Bendiciones a todos. La Biblia y las propias citas del hermano Branham condenan a los branhamistas. Cuando hablo de los branhamistas, hablo de todos los creyentes que siguen el mensaje de William Branham, aún en su pureza. Incluso los adoradores del cuerpo muerto de William Branham, es decir, que aquellos que consideran William Branham como Dios. Estos branhamistas son muchísimos en África y en otros lugares. Seguimos avanzando con esta tendencia de branhamistas que surcan sobre toda la faz entera de la tierra, porque es la cuarta bestia que develó el hermano Kaku Philip, profeta de la hora. Y hay un branhamista que me escribió por parte de Perú. Y aquí su foto, no sé su nombre. Y este branhamista me planteó una pregunta, diciendo, voy a leer su pregunta. Señor, por favor, ¿cuál es la escritura que habla de Kaku? Es una buena pregunta, pero lo que no saben los branhamistas es que las escrituras no anuncian el nombre del profeta que va a venir, sino su ministerio. Nadie puede tomar el Antiguo Testamento para decirme que el nombre de Jesús de Nazaret fue escrito de manera literal. Eso no es posible. Pablo fue anunciado por el profeta Isaías, pero Isaías no dijo su nombre, sino habló de su ministerio. Y cuando el profeta aparece, entra a la escena, toma la porción de las escrituras que le interesa y dice que esta porción se cumple desde ahora. Fue lo que hizo el propio Jesús de Nazaret cuando entró al templo y tomó los rollos de Isaías en el libro de Lucas para decir que desde este día estas escrituras se cumplen. Así un profeta de Dios cuando viene debe ser anunciado por los profetas anteriores. Así es como también fue el caso de nuestro hermano Branham. El hermano Branham se identificó según las escrituras de Malaquías 4, cumplimiento de las escrituras, y de Zacarías 14, verso 7. Así William Branham era el profeta del tiempo del atardecer, no de la medianoche. Y Kaku Philip también es el profeta del tiempo de la medianoche, porque la edad de la Odisea es dividida en 4 vigilias, 4 tiempos proféticos, según Marcos 13, verso 35. Y así él me preguntó sobre las escrituras que habla de Kaku. Y yo le respondí diciendo que Isaías 19, verso 19 a 20, anuncia el ministerio de Kaku Philip. El propio Isaías lo anunció. Daniel también lo anunció en Daniel 12, verso 8 a 10. En Apocalipsis 14, verso 12, Juan lo anunció en la visión sobre la isla de Patmos, y también el propio Jesús de Nazaret en Mateo 25, 6. Y cuando le di estos versos, su respuesta era, me planteó la segunda vez, ¿cuál es la escritura que identifica a Kaku? Mientras que le respondí con estos versos. Y me dice, tú me estás hablando del mensaje de William Branham, esos mensajes que me mandan son de William Branham. Pero le envié los mensajes de William Branham, en los cuales
él estaba diciendo que vendrá un tiempo, vendrá un mensajero después de él. Muchos versos, muchas citas del propio William Branham. Pero ya que eso no le interesaba, era la Biblia. Así vamos a tomar hoy la Biblia para demostrar que la Biblia y las citas del propio William Branham condenan a los branhamistas. Y su respuesta era: por favor, estas preciosas escrituras no identifican nada a Kaku. William Branham ya les reveló. Eso es una maldad por parte de los branhamistas, porque un profeta no puede cumplir todos los versos. El hecho de mencionar un verso no quiere decir que este profeta lo cumplió, porque antes de William Branham, el profeta Zacarías escribió su libro, Zacarías 14, verso 7. Malaquías era un profeta de Dios, pero era William Branham quien cumplió estos versos. El hecho de citar, de mencionar estos versos, no quiere decir forzosamente que el profeta viene para cumplir todos los versos de la Biblia. Es lo que los branhamistas no quieren entender. William Branham se identificó como la voz, la luz de Zacarías 14, verso 7 y Malaquías 4. Se termina, se acaba el asunto. Así él vino como profeta del tiempo del atardecer. No puede cumplir Mateo 25:6 porque no cumple las características del profeta que debe cumplir este ministerio. Así le respondí diciendo que el problema es que cuando uno no quiere entender, no busca el cumplimiento de las profecías, solo pregunta para perderse. Eso es el comportamiento puro de los branhamistas, porque quiere un evangelio según su gusto. Los branhamistas hoy actúan como los fariseos. Ellos dicen que son de William Branham, pero en realidad no es el caso. Voy a regresar a este punto ahora. Y yo lo estaba diciendo a este branhamista que vive en Perú, que William Branham era Malaquías 4 y Zacarías 14:7. Y le dije que tenía que abrir sus oros para ver bien, porque no veía. Tienen los oros, pero tienen oros carnales, no oros espirituales para entender las cosas de Dios. Así él dijo que no es necesario que yo cite cierta escritura. Toda la Biblia está revelada por William Branham, el último ángel enviado de Dios. Pero branhamistas no llegan a hacer la diferencia entre los ángeles celestiales y los ángeles terrenales. Y yo le digo gracias, veo que no está en un espíritu de comprensión, sino otro espíritu. Y yo le pregunté, porque él dijo que William Branham era el último profeta. Le pregunté diciendo: ¿qué dices de los evangélicos que dicen que Juan el Bautista es el último profeta? Porque la Biblia dice que los profetas profetizaron hasta Juan. Y los mormones también dicen también que su profeta es el último, como también los musulmanes. Así, el hecho de decir que un profeta es el último, eso es una fe que viene directamente del infierno. Es una fe sostenida por los musulmanes. Así, los branhamistas se ponen en una situación de los musulmanes, porque son musulmanes en realidad, son mormones, son evangélicos. Es por eso que William Branham mismo les llamó bebé pentecostales, porque solo buscan milagros, señales, sin poder conocer y dominar la palabra, ya que el Hijo de Dios es creado por la palabra. La palabra. Y un Hijo de Dios no puede andar si no hay una palabra hablada. No la palabra escrita, la Biblia y los rollos de William Branham, porque es la palabra de Dios, pero la palabra escrita. Lo que salva no es lo que es escrito, sino la palabra revelada. La palabra hablada es la nacimiento original. Y ellos no han entendido esta predicación del propio William Branham. Así él dice, según su respuesta, que es cierto, hasta Juan profetizaron del Antiguo Testamento. Juan era el precursor de la primera venida del Mesías. Y yo le respondí diciendo que quiero una cita donde el hermano Branham dice que es el último profeta. Y no me respondió ese branhamista de Perú. Quedó silencioso, porque es una enseñanza que él recibió por parte de su pastor. Desde que ha nacido, solo entiende el último mensajero es William Branham, sin procurar saber la profundidad
de las palabras de estos mentirosos sobre William Branham. Así yo le dije, ¿son ustedes los branhamistas quienes dicen que el hermano Branham es el último profeta? Porque él mismo nunca lo dijo en sus predicaciones, en sus sermones. Porque si es el último, ¿por qué ustedes lo han reemplazado por Joseph Branham? ¿Por qué lo han hecho? Si es el último, no debe haber otro. Sino, normalmente no debería haber otro para reemplazarlo. Pero ustedes lo reemplazan y al mismo tiempo dicen que William Branham es el último. Eso es una tontería. Es una locura muy grande por parte de los branhamistas. Abran sus oros, pobres branhamistas, bebé pentecostales. No se trata solamente de citar los versos, sino hay que entender su profundidad y preguntarse si no estamos actuando como los fariseos ante Jesús en su tiempo. Si ustedes realmente son de Dios y han seguido a Moisés, deben procurar buscar el Josué que tiene que venir después de Moisés. Pero ustedes no han conocido, no han visto de sus propios oros a Moisés. Y Dios envía a Josué para que les puede conducir. Y ustedes dicen, no, tenemos que andar en la cátedra de Moisés. Mientras que ustedes no conocieron a Moisés. Tontería por parte de los branhamistas. Este branhamista me dijo que después de Jesucristo empieza otra dispensación. Así él reconoce que cada profeta cuando dará la escena es otra dispensación que arranca, que empieza. Pero yo me asombro de que él está siempre en la otra dispensación del Espíritu con el hermano Branham. Es verdad que estamos en la edad de la Odisea, pero hay que entender bien las cosas para no decir palabras de mentiras como los branhamistas. Y yo le respondí diciendo que eso no puede convencer a un evangélico diciendo que los profetas profetizaron hasta Abraham era otra dispensación. Eso no puede convencer a un evangélico porque él sabe que Juan el Bautista era el último profeta según su entendimiento. Así, ¿dónde está el sitio de William Marion Branham? Si queremos preguntar a los branhamistas. Y no sabe nada de Branham. Un evangélico no sabe nada de Branham. Para un evangélico, William Branham es un falso profeta. ¿Cómo demostrarlo a un evangélico pro-branhamistas? Y yo le dije que cuando citas el hermano Branham, has leído, hombre, una cita donde el hermano Branham dijo que era el último profeta. Eso no existe. Son solo palabras. Solo palabras. Y yo le dije que él no ha leído 100 folletos de hermano Branham, pero pretendes conocer más bien Branham, mientras que en muchas de sus citas, el hermano Branham profetizó la venida de otro profeta que debe venir de África. Digo África porque no es posible que el profeta que venga después de William Branham sea americano. Eso no puede ser posible. Y lo voy a explicar en un rato. Así él hablaba de la dispensación, pero no sabes que el tiempo de William Branham era la dispensación del espíritu de Elías en el tiempo del atardecer, pero que se está manifestando ahora este mismo espíritu de Elías en el tiempo del clamor de medianoche. Él no sabía. Y él me respondió diciendo que después de Pentecostés de los apóstoles hay 7 dispensaciones y 7 mensajeros. William Branham es el séptimo. Otra mala comprensión de las 7 edades de la iglesia, predicado por el hermano Branham. Él me dijo que William Branham es la voz de medianoche. Ven ustedes, eso es una mentira. El hecho de hablar del clamor de medianoche es una profecía, porque es algo que debe cumplirse en un tiempo marcado. Pero eso no quiere decir que William Branham cumplió Mateo 25:6, porque si queremos tomar los símbolos, las características de Mateo 25:6, nosotros veremos que el hermano Branham no cumple esta profecía. Y lo voy a explicar en un rato. Yo lo expliqué diciendo que la salvación no es por edad.
como lo entienden los banamistas, sino por regeneración. Y la Biblia misma lo confirma en Isaías 51, verso 8. Así, en una edad hay muchas generaciones. Y en la misma edad, Dios levanta a un profeta. Y este profeta levantado en la edad es el padre de la edad. Como Pablo era el padre de la edad de Éfeso. Pero en esta misma edad, Dios puede levantar a varios profetas. Porque en la mano derecha del Señor, de Dios, hay 7 ángeles celestiales. Y en cada edad hay un ángel celestial que sale de la presencia de Dios, del trono de Dios, para influenciar a un ángel terrenal, es decir, un profeta de Dios sobre la tierra, en la edad. Después de haber levantado a este profeta en esta edad, primer profeta, padre de la edad, él puede levantar a varios otros en la misma edad. No es un profeta por cada edad, sino un padre de cada edad, pero otros profetas que vienen después de él en la misma edad. No según la comprensión de los banamistas, que lo han tipificado así, un profeta que es un ángel terrenal en cada edad. Eso no es lo que dice la palabra. 7 ángeles celestiales, eso es correcto, pero un ángel celestial puede manifestar, puede levantar a varios ángeles terrenales, varios profetas mensajeros en la misma edad. Banamistas, hay que entenderlo para siempre. Y así podemos ver que en la edad, en la primera edad de la iglesia, de las naciones, Pablo era el padre de la edad, el padre, es decir, el primer profeta que Dios levantó en esta edad. Pero vemos que después de Pablo, Dios mismo levantó a otros profetas. Voy a citar su nombre. Tenemos a Ignacio de Antioquía y Policarpio de Esmirna. Vean ustedes, después de Pablo, Dios levantó a otros profetas en esta misma edad de Éfeso. Así, no es Pablo que era el único profeta en la edad de Éfeso, sino había también otros profetas que vinieron después de él, banamistas pobres. Y podemos verlo también en la tercera dispensación, era lo mismo. En la iglesia de Pérgamo, el Señor Jesucristo envió a la tercera estrella sobre la tierra. Y esta estrella levantó a unos profetas como San Martín, como Atanasio de Alejandría, como Juan Crisóstomo y muchos otros más. Muchos profetas en esta tercera edad de la iglesia de las naciones. En la cuarta dispensación de la iglesia de los gentiles, que está en Tiatira, el padre de esta edad, es decir, el mensajero más notable era Colombo. Era Colombo, pero Dios envió a otros profetas, mensajeros como Wycliffe, Juan Hus, y el propio William Branham lo demuestra en las 7 edades de la iglesia. En la exposición de las 7 edades de la iglesia, el hermano Branham lo muestra, pero no sé cómo los branhamistas leen la cita de William Branham, o lo leen en un mal espíritu para no progresar con la revelación de Dios, porque quieren actuar como los fariseos que se han sentado en la cátedra de Moisés, según Mateo 23, verso 2, para rechazar a Jesús de Nazaret. Y así, en la quinta dispensación de la iglesia de los gentiles, que está en la ciudad de Sardis, el mensajero más notable de esta edad es Martín Lutero. Pero Dios levantó a otros profetas como Juan Calvino para la doble predestinación y otros profetas más. No es un ángel terrenal por cada dispensación, eso es falso, sino muchos ángeles terrenales levantados por un ángel celestial en cada edad. Eso es la buena comprensión de la exposición de las 7 edades de la iglesia de las naciones.
Así podemos ver que en la sexta dispensación, la iglesia de los gentiles, que es la iglesia que está en Filadelfia, el mensajero más notable de esta edad es Rowan Wesley. Pero después de Rowan Wesley, Dios levantó a George Whitefield y muchos otros mensajeros, hasta que nosotros lleguemos a la última edad de la iglesia, que es la séptima y última dispensación, la edad de la Odisea. Y voy a tomar tiempo para explicarlo, para decir que en esta edad, la Odisea, según Apocalipsis 3, verso 14 a 22, comienzo desde 1906 con William Branham y irá hasta el fin del tiempo de los gentiles, o sea, al fin de la persecución de las vírgenes fatuas. Es la edad del cuarto animal, que es decir, el águila. Y así el Señor Jesucristo envía por fin a la séptima estrella, que está en su mano derecha. Y así, la edad de la Odisea es dividida en 4 tiempos proféticos, según Marcos 3, verso 35. En el tiempo del atardecer con William Branham, era el séptimo ángel celestial. A la medianoche con Kaku Philip es el mismo séptimo ángel. Al canto del gallo será siempre el séptimo ángel con un mensajero terrestre, y hasta el rapto será así el séptimo ángel celestial. Hay que entender que el espíritu que influencia en la edad de la Odisea es el espíritu de Elías, y este espíritu actuará en muchos tiempos proféticos. Es verdad que William Branham era el cumplimiento de Apocalipsis 10, verso 7, pero era el cumplimiento de un solo día profético, porque en Apocalipsis 10, verso 7, voy a leerlo, está escrito que en los días de la voz del séptimo ángel, todos los misterios serán revelados. Y voy a terminar sobre eso. En los días de la voz del séptimo ángel, panamistas, abran sus oros. El espíritu que actúa, que interactúa, es el espíritu de Elías. Me gusta este verso porque la palabra dice, este ángel, ¿quién es? Es el espíritu de Elías, que va a manifestarse en la edad de la Odisea, pero no en un tiempo o día profético, sino en muchos tiempos, muchos días proféticos. Es por eso que la palabra dice, las escrituras dicen, en los días, no en el día, sino en los días, para decir que la edad de la Odisea es dividida en 4 días, como lo expliqué según Marcos 13, verso 35. El tiempo del atardecer, que cumplió el hermano Branham, medianoche con Kaku Philip, el canto del gallo con otro profeta, y el tiempo o el día de la mañana. 4 tiempos proféticos, 4 días proféticos en la edad de la Odisea. Esos son los días proféticos. Es decir, que este ángel, que es el espíritu de Elías, el ángel celestial, se manifestará durante estos 4 días proféticos. Es por eso que la Biblia dice, en los días de la voz del séptimo ángel, no en el día, porque William Branham vino para cumplir un solo día y se fue. Debe haber otro profeta para manifestar el segundo día, y después de Kaku Philip, otro profeta el tercer día hasta el 4º día. Amados branhamistas, hay que entenderlo para siempre. Así, estamos viendo que en la mañana con los 2 testigos de Apocalipsis 11, con Elías y Moisés. Así, Apocalipsis 10, verso 7, no concierne solamente a William Branham, sino concierne a todos los profetas de la edad de la Odisea, sobre los cuales descansa el espíritu de Elías. Hay que entenderlo. Y cuando envié y expliqué este verso a este branhamista de Perú, él dice que, pero de Kaku no registra la Biblia, eso es lástima. Y yo le respondí diciendo que es tu problema. Dios no está obligado a salvarte. Y se cayó. Hasta ahora no ha hablado. Se desconectó.
para decir que les gustan citar los versos sin entender el misterio. Pero yo les entiendo porque ustedes están actuando como los fariseos, los celotes, los herodianos ante Jesús de Nazaret cuando estaba sobre la tierra. Porque querían sentarse en la cátedra de Moisés, reclamándose de un profeta que no han conocido. Tú que me estás escuchando, ¿has visto al William Branham? ¿Lo has escuchado? ¿Has comido con él? William Branham mismo, cuando el ángel le apareció en la visión anticipada, le dijo que todos los que tú, William Branham, amaste, Dios te les dio. Y todos los que te amaron, Dios te les dio. Para ser salvo, uno es salvo en el lote de un profeta. Y la Biblia mismo lo demuestra. ¿Por qué? Hay que morir en el lote de un profeta cuando él está vivo. Hay que conocer al profeta, vivir en su tiempo y creer cuando él está vivo. Si un branhamista hoy es salvo, un fariseo tendrá razón ante Jesús en el día del juicio, porque eso no puede ser posible. Uno no puede ser salvo si no ha creído al profeta vivo de su tiempo, porque el profeta es Cristo manifestado en su tiempo. Es Cristo imprimido para su tiempo. Eso es para ayudar a los branhamistas, para que entiendan realmente que la Biblia y los folletos del hermano Branham les condenan de cabo a rabo. Y ningún branhamista irá al paraíso si rechaza el mensaje de la hora. Porque cuando hablamos del mensaje de la hora, ellos piensan que la hora significa el mensaje de William Branham. Como si un judío se puede levantar para decir que el mensaje de Moisés es válido, así es el mensaje de la hora. Eso es pura tontería. Hay que mirar el reloj de Dios. Hay que mirar el reloj de Dios para entender y saber leer el tiempo. No el tiempo de los hombres, sino el tiempo de Dios. Y hoy, en el tiempo de Dios, en el reloj de Dios, no es el atardecer, sino es la medianoche. Y no es posible que uno se reclame del mensaje pasado para ir al paraíso. No puede ser posible porque eso no existió, ni en la Biblia. Porque un branhamista no puede mostrar que uno se puede reclamar de un mensaje pasado, de un maná pasado y ser salvo. Eso no existe. Y sus comportamientos es una prueba muy clara de que ustedes están actuando como los fariseos. Tomen su Biblia y verán que lo que estoy diciendo es exactamente lo mismo. Ustedes que aman la Biblia, tomen su Biblia y verán que los fariseos, los celotes, han actuado como ustedes están actuando hoy ante el profeta Caco Philip, el profeta de esta hora. Dios les bendiga.